Hola Mario. Hola, hola, Rab. Shalom, shalom. Brujim Abaim. Bienvenidos todos a este preguntero espiritual que hemos dado en llamar Rab Online. Los, los bueno, todos los verbos parecidos a eso. Y aparte, feliz cumpleaños para Medinat Israel, Hag Sameach para todos. Estamos terminando Yom Ha'atzmaut, 73 años de lo que se llama Reshit Tzmichat Geulateinu, el principio de nuestro renacimiento y redención, según el Rav Kook, primer Rav Rashi Ashkenazí de la Medina. Él entendía que el inicio, la base, el suelo de la era mesiánica era el nacimiento del Estado de Israel y de la posibilidad, como dice la antigua, Liot Am Hovshi Be'artzeinu, Be'eretz Zion Birushalayim, ser un pueblo que tenga la autonomía, la oportunidad de elegir sobre su propio. Sameach para todos, y larguemos con las preguntas. Hag Sameach, y si me permitís, a modo también de introducción y homenaje, quisiera hacer una referencia al origen de la tikva, siendo un elemento tan significativo y que da identidad a Medinat Israel. Y al respecto traje el poema Tikvateinu, que es de Naftali Imber en el año 1898. 1898, fíjense cuánto antes de la creación del Estado de Israel, en donde las dos primeras estrofas formaron parte se separaron para formar parte de nuestro Atikva, pero me gustaría leerles el original para que de esa manera tengamos la dimensión del texto que inspiró la Atikva posteriormente, cuando ya se fundó el Estado de Israel. Dice así, le va a sonar las dos primeras conocidas: mientras en su corazón el alma de un judío todavía anhela y hacia los extremos del este sus ojos todavía mira a Sión, nuestra esperanza no se pierde, la antigua esperanza para volver a la tierra de nuestros padres, la ciudad donde acampó David. Mientras las lágrimas de nuestros ojos fluyan como lluvia benévola, y multitudes de nuestros compatriotas aún rindan homenaje en las tumbas de nuestros padres, nuestra esperanza no se pierde. Mientras nuestro precioso muro aparezca ante nuestros ojos y sobre la destrucción de nuestro templo un ojo aún se llena de lágrimas, nuestra esperanza no se pierde. Mientras las aguas del Jordán se hinchen en plenitud sus riberas y desciendan hasta el mar de la Galilea con estruendo tumultuoso, nuestra esperanza aún no se pierde. Mientras en los caminos áridos marquen las puertas de la ciudad humillada y entre las ruinas de Jerusalén una hija de Sión todavía llore, nuestra esperanza no se pierde. Mientras que lágrimas puras fluyan de los ojos de una hija de mi nación, y para llorar por Sión en la vigilia de la noche, ella todavía se levanta en medio de las noches, nuestra esperanza no se pierde. Mientras el sentimiento de amor a la nación palpite en el corazón de un judío, aún hoy podemos esperar que un Dios iracundo tenga misericordia de nosotros. Nuestra esperanza aún no se pierde. Oíd, hermanos míos, en las tierras del exilio, la voz de uno de nuestros videntes, que declara que solo con el último judío, solo hay fin de nuestra esperanza. Ya fe. Ese, digamos, sería el original que dio origen en sus dos primeras estrofas a nuestro Atikva, que tanta emoción, que tanta movilización nos genera cada vez que lo cantamos con el alma en la voz. Absolutamente. Querido, vamos a dar inicio a las preguntas, hasta tanto los amigos vayan aportando sus inquietudes. Pregunten todos los que están conectados, pregunten desde todas las partes del mundo que se conectan. Acá estamos para eso, para pimponear. Muy bien. Rab, la oración del Shema, que es nuestra plegaria cardinal, central, en su primer párrafo nos insta a amar a Dios.
Es como que de alguna manera nos establece como un imperativo, un mandato, tener que vincularnos a nuestro Creador a través de un vínculo de amor. La pregunta es si el amor se puede ordenar. ¿Se puede ordenar amor? ¿Se puede de alguna manera imponer un sentimiento, una emoción? ¿O tiene que ser algo que nace, que se construya y que fluye de una manera más natural? Ok. Aprovecho para... Cuando uno se pone... A ver, nuestro texto consagrado, más que sagrado es consagrado, somos nosotros, los seres humanos, los que consagramos al texto. Consagrar significa tomar el texto como una cosa a la Torá, estoy hablando, por supuesto, ¿no? Cuando tomamos al texto, nos dedicamos a él, nos entregamos, nos abrimos a que el texto nos interpele de manera semanal en nuestros espacios de estudio, la lectura pública en la sinagoga, cuando lo leemos en los momentos trascendentales de la vida, en un bar mitzvah, cuando lo leemos en Yamim Noraim, cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos balizar por el texto de la Torá, lo estamos consagrando. Y el texto no es consagrado, es un texto que puede estar en una biblioteca lleno de polvo, como cualquier otro texto. No hay nada sagrado en sí. Ahora, primer escalón. Segundo escalón. Al texto arribamos con lentes, no estos, sino con los lentes de distintas escuelas, algunas racionalistas, especialmente me estoy refiriendo a la época del Talmud, los siglos, época de la Mishnah, principio de la era común, ya la época después de la Gemara. Hemos estudiado acerca de la Mishnah y Gemara, los siglos 3, 4, 5, hasta el sexto. Allí podemos ver que hay distintos lentes que están representados por distintas escuelas de lecturas. Están las escuelas místicas, están las escuelas más racionalistas. Digo, de las escuelas racionalistas, una de la más importante es la escuela que se llama la escuela de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. No importa ahora los datos biográficos de Rabbi Ishmael, pero era uno de los top 10 de la época del Talmud. A Rabbi Ishmael se le adjudica el representante de la escuela racionalista, de la escuela literal de la Torah, se le adjudica una frase que dice Dibra Torah Kilshon Ben Adam. La Torah se expresa en lenguaje humano. La Torah, si bien de origen divino, Mina Shamaim, el concepto Mina Shamaim, ha sido entregada a los hombres y debe, para que nos podamos vincular con la Torah, debe, según la escuela Rabbi Ishmael, debe encuadrarse, debe encasillarse en los confines del lenguaje humano. Rambam va a desarrollar esta idea, va a decir que en sus 13 principios, que todo lo que se expresa en la Torá de manera, la mano de Dios, el brazo de Dios, el oído de Dios, que es la mano fuerte, que el brazo extendido, que la diestra divina, son todas metáforas. Son todas metáforas que le permiten al hombre que está, entre comillas, limitado por el lenguaje, encuadrado en el lenguaje, vincularse con el texto. Ese segundo escalón, entonces, el del primero, el texto consagrado, por una lectura que está encuadrada en el lenguaje, es lo que nos permite decir que cuando, si bien literalmente podemos decir, es una mitzvah amar, es también, dentro de esta posibilidad que nos permite esto de que la Torá habla en lenguaje humano, una invitación al amor. Yo no entiendo al amor como algo que es factible de ser comandado, ordenado, pero sí estamos invitados, nuestro Padre, Madre, Creador, estamos invitados a desarrollar con él, ella, una relación de amor. En ese sentido es que el texto empieza, Ve'afta et Adonai Eloheja, y amarás a Adonai tu Dios. Que después tenemos muchas interpretaciones acerca de qué significa amar a Dios, y eso distintas escuelas
desde el mundo del Talmud, desde los sabios babilónicos, los primeros sabios codificadores, los Rishonim, los Achronim, los filósofos medievales, los místicos del siglo XII, los místicos del siglo XVI, y por supuesto hasta el día de hoy los pensadores modernos van cada uno a aportar una parcial y complementaria visión acerca de qué es esto de amar a Dios. Perfecto, muchas gracias. Te acerco una pregunta que nos llega al chat, que señala que te invita a realizar un comentario de la segunda estrofa de la Tikva y el vínculo con la visión del profeta Ezequiel respecto del Valle de los Huesos Secos. ¿Podemos volver a citar, querido Mario, la segunda estrofa de la Tikva? La segunda estrofa en la versión dice: nuestra esperanza no se pierde, la antigua esperanza, para volver a la tierra de nuestros padres, la ciudad donde acampó David. Pero bueno, esta se cambió en la versión actual, digamos, ¿no? Ok, la veo y aprovecho para saludarle a la querida Luisa, que está ahí en la ciudad de Río Ceballos. Hola Luisa, Hag Sameach, qué lindo que estés aquí enriqueciendo nuestro, de todos, Rab Online. Más allá de cuál sea la estrofa, lo que, de nuevo, para unos pocos, a ver, vamos un poquito hacia atrás. Hay una conocidísima escena bíblica del profeta Ezequiel, del Naví Ezequiel, que se llama la epifanía, la profecía de los Atzamot y la visión, gracias. La visión de los huesos secos. En un momento el profeta Ezequiel, que es un profeta post-exílico, estamos hablando después de la destrucción, la primera destrucción del templo de Jerusalén y el exilio hacia Babilonia, en ese contexto post-exílico, el profeta Ezequiel es llevado a una especie de acantilado, de un lugar donde él tenía una visión. Estamos hablando de una visión profética, ¿no? Una visión que tiene que ver con, hasta decir, con lo onírico, con el sueño profético, con el estado de profecía. Y en esa visión Dios le muestra literalmente en el texto, unos huesos secos, y le dice que, bueno, que profetice, que hable a los huesos, y que esos huesos, de hecho, vamos a cortarlo un poquito, se empiezan a tomar, como se empiezan a acomodar, empiezan a tomar forma y se van estructurando como si fuesen personas, se llenan de tendones, se llenan de carne, y bueno, después la historia va para varios lados, de acuerdo a qué escuela lea esa parte. Pero el texto dice: así como estos huesos han revivido, han resucitado y se han llenado de carne, así voy a hacer, dice Dios, con mi pueblo exiliado. Así los voy a hacer renacer y así los voy a llevar y van a renacer en su tierra. Entonces el texto mismo nos da la clave para entender que es en la metáfora de esta resurrección, ¿sí?, que algunos toman, a mi entender, de manera equivocada. No sé si equivocada es la palabra, por lo menos puedo alcanzar a decir con que no compartida por quien está hablando, por mí, lo toman de manera literal, aunque son poquitos. Es una hermosa metáfora de lo que ha sucedido en el año 1948, donde literalmente desde los osarios de los crematorios europeos, si se puede llamar así, hemos resurgido, hemos revivido como nación, no de manera individual, como nación, como como pueblo en la tierra milenaria de Israel. Así que claramente, y no es la única, si uno analiza, y ojalá algún día esté aquí con nosotros nuestro maestro y rabino Marcelo Polakov, con quien tuve el gusto de cursar una materia donde vimos todos los links bíblicos del libro de los Salmos, especialmente con el Atikva, cómo ha tomado Inver distintas pinceladas bíblicas para construir su poesía, que luego fue transformada de manera cortita en el Atikva. Así que claramente hay un link, y no es el único, entre el Tanaj, la Biblia hebrea, y el Atikva.
Muy bien, Rab. Te acerco una pregunta relacionado, sería como algo así como una, digamos, disquisición de género y teología, barra teología. Ajá. ¿Por qué, siendo el Brit Milá, ¿no es cierto?, un pacto, ¿no es cierto?, un pacto de alianza entre Dios y el ser humano, ¿por qué solo en el varón? ¿Por qué, digamos, el varón es el depositario, entre comillas, de ese mensaje, de esa obligación de transmisión intergeneracional de los valores? Y no la mujer. Me acuerdo un chiste de Moldavsky que decía ni siquiera un rasguñón en la oreja a la mujer, como diciendo alguna pequeña huella que también los haga partícipes e integrantes activos de ese pacto. Ok, ok. Bueno, debemos rearmar un poquito lo que es, para entender esto, para comenzar a entender esto, debemos recapitular un poquito de lo que es la narrativa de las aventuras, en el buen sentido de la palabra, de las aventuras, de las epopeyas, eh, sí, ya me salió la palabra, de las biografías matriarcales, como primer paso, y luego lo que ha sido la lectura talmúdica de esas narrativas patriarcales. Si nosotros nos apoyamos en el texto, vamos a ver rápidamente que la mujer, Sara, Rivka, Rachel y Lea, tienen un protagonismo primario y hasta podemos decir que son ellas. Yo entiendo y he leído el capítulo del Génesis donde se le ordena a Abraham circuncidarse, circuncidar a su hijo Ismael, circuncidar a su hijo Isaac, circuncidar a los más de 300 varones que conformaban toda la casa de Abraham. Abraham era un hacendado, como una especie de señor feudal, si es que cabe el término. Pero era una persona, digamos, muy de lo que llamamos un potentado. Habrá 308 cabezas de familia a su cargo, ganado, bueno. Pero sin embargo, son las mujeres de los patriarcas las que deciden en quién va a recaer el pacto. No, presten atención a esto porque es importante entender la voz con Z, la voz, la mujer en la Biblia tiene una voz que luego le es quitada en tiempos talmúdicos post encuentro con la cultura helénica griega, que bueno, ahí se produce ese encuentro greco-helénico con Oriente, con Occidente, genera luego una visión de la mujer que es la que heredamos post-talmúdicamente. Pero en la Torá, en la Biblia, es la mujer. Hagamos un repaso. ¿A quién quería bendecir Abraham? ¿A Ismael o a Isaac? A su hijo mayor. Claro. Ismael. ¿A quién termina bendiciendo y por orden de quién? Claro, es así. Con Rivka, ¿qué pasa? Con Esab y Jacob. Claro. Les pasa lo mismo. Sí, sí. Era Esab el mayor, el primogénito, el que tenía que recibir, ¿no?, la transmisión patriarcal de la doble herencia, de la doble bendición, y sin embargo, son las mujeres las que constantemente van corriendo hacia quienes ellas deciden dónde y en quién va a recaer el pacto, que entre paréntesis, no estamos hablando en el contexto bíblico, no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de mucho dinero y de mucho poder. Desespiritualicemos un poco aquí en este ejercicio que hacemos. Ahí en el contexto bíblico, el que recibía la doble bendición, además de la circuncisión, que va a ser, por supuesto, en el tiempo, transformada en uno de los Ot Brit, de las señales de pacto, el Shabbat va a ser otro, los Tefilín van a ser otros. Pero sí, si bien es el varón por el contexto patriarcal de la sociedad, si nos detenemos un poquito,
hacemos un stop and go del texto bíblico, vamos a ver que es la mujer la que decide en quién va a recaer el pacto. Hoy, los judíos liberales, nosotros como judíos masortí y otras corrientes liberales, cuando hacemos el Simchat Bat, Brita se le dice en Israel, no le cortamos, como dice Moldavsky, ni siquiera un rasguño en la oreja, le hacemos a la niña, pero nosotros decimos, literalmente se ha creado el ritual donde dice, poniendo a la par de la brajá que dice en el momento de Brit Milá, leachnizó bebritó shel Abraham Avinu, bendito eres tú Adonai que nos ordenaste, y nos prescribiste ingresar a nuestro hijo al pacto de Abraham. Hoy, de manera igualitaria, en las comunidades liberales, cuando le damos el nombre a la niña y recitamos, de acuerdo a la tradición sefaradí, las Sheva Brajot, que son en realidad 6 Brajot, pero también está la Brajá, que dice, bendito eres tú, Adonai, que nos santificaste con tus preceptos y nos prescribiste ingresar a nuestra hija al pacto. Así que ahí tenemos cómo en el campamento progresista, liberal, y decías cuestión de género, entendemos las diferencias de género, pero no generamos distintas oportunidades respecto del género, ni siquiera para vivir una vida pactual entre un hombre o una mujer o cualquiera de los géneros que hoy habitan en la tierra, que puedan vivir una vida pactual de ética, de moral y de mitzvot. Muy bien. La siguiente pregunta se apoya en la celebración que todos los años nos compete a cada ser humano, agradeciendo por tener y disfrutar y gestar de alguna manera el don de la vida, ¿no? Entonces, todos los años tenemos nuestro cumpleaños, todos los años tenemos nuestra celebración personal y compartida, que como dice el cantito en hibrid, que es mejor que en castellano, ¿no? Que en vez de decir feliz cumpleaños, es feliz día de nacimiento, ¿no? O sea, que nos remonta al origen de nuestra historia, y no solamente a la trayectoria de vida, ¿no? Entonces la pregunta es, siendo que el único cumpleaños que se festeja en la Torá es el del faraón, ¿no es cierto? Entonces, algunos sostienen que algunas líneas, algunas corrientes, ¿no es cierto?, religiosas, que no hay que celebrar los cumpleaños, no hay que festejar los cumpleaños por el hecho de que quien los festeja, en realidad, entre comillas, es una persona que ha hecho daño a Israel. Entonces, la primera pregunta sería si hay que festejarlo o no. Esa posibilidad, ese don de vida que nos concede nuestros padres en asociación con lo divino, y también el porqué de hasta los 120, por qué se fija como un tope, entre comillas, etario, que hasta ahí llegaremos, Dios mediante, en plenitud y con la bendición de Dios. Ok. Bueno, aquellos que entienden que no hay que celebrar el cumpleaños porque Paró tuvo un momento verdaderamente de mucha mala conducta con Israel, con Am Israel, con el pueblo de Israel. Deciden cortar la biografía de Paró en un momento en que el propio Midrash la sigue desarrollando. Mario, ya hemos estudiado nosotros, Paró termina siendo Teshuvá finalmente. Luego de la partición del mar y que las aguas del Yam Suf vuelven sobre sí mismas, Paró es salvado por Dios, y Paró, terminamos leyendo de Paró en el Midrash cada Yom Kippur cuando leemos la profecía de Yoná, del profeta Jonás, que va a Nínive, y el Melech, el rey de Nínive, en el Midrash es Paró que termina siendo Teshuvá. O sea que es medio mezquino y parcial decir que Paró, que es verdad que todo lo que la Torá dice, pero no estamos olvidando que Paró finalmente terminó siendo Teshuvá y terminó arrepintiéndose, y la Teshuvá sabemos qué lugar tiene en todas las líneas, así que tomamos a Paró pero de manera completa.
Más allá de eso, no es una alajá no celebrarlo. Se está permitido celebrar nuestro cumpleaños en el tiempo. Algunos lo celebran inclusive de acuerdo al Luaj, en su nacimiento en el calendario hebreo. Otros lo celebran de acuerdo al calendario hebreo y de acuerdo al calendario gregoriano. Son los que más felices viven. Y hasta los 120 tiene que ver con la conocidísima data biográfica de Moshe Rabbeinu, de nuestro patriarca, maestro, profeta y rabino Moshe, que vivió una vida de plenitud de exactamente 120 años. Y ya que estamos hablando de cumpleaños, y ya que estamos hablando de Brit Milá, que juntemos todo y digamos tres cositas que quizás no se saben mucho de Moshe. Moshe nació un 7 de Adar, Shabbat, vivió exactamente 120 años y murió un 7 de Adar, Shabbat, el día de su cumpleaños número 120, y además nació circuncidado. El rey David también. Así es. Sí, con agenesia prepucial en lenguaje médico. Bien, ahí. Ahí está. Bien. ¿Cada cuánto sucede eso, Mario? No, muy raro. Yo en mis 30 años he visto un chico que nació con agenesia prepucial. O sea, sos como Batia, sos como la hija del faraón. Claro. Así que, muy bien. Rab, querido, en la plegaria de Yom Kippur se señala que la tefilá, la teshuvá y la tzedaká pueden de alguna manera hacernos atravesar mejor ese veredicto, ¿no es cierto?, divino, cuando nos presentamos ante el juicio del Tribunal Celestial. La pregunta es si para vos, de acuerdo a tu mirada personal, ese es el orden correcto. Tefilá, teshuvá y tzedaká, como dice en términos de cántico, ¿no es cierto?, que uno le resuena la melodía. Si es, digamos, la secuencia más correcta, o sugerís otra. De esos tres pilares, ¿no es cierto?, las tres T que llamamos, ¿no es cierto?, en el proceso que nos lleva a enfrentarnos en este juicio de introspección y en este balance del alma que implican las altas fiestas. Me parece que sí, ¿eh? Vamos a darle la derecha a nuestros codificadores litúrgicos, y me parece que sí. Y aclarar, bueno, teshuvá es el acto para aquellos que aún no están duchos con nuestro Lashon HaKodesh, con nuestra lengua consagrada. Teshuvá tiene que ver con el proceso de arrepentimiento, reflexión, introspección. Es el acto de vincularse espiritualmente con Dios a través de la plegaria. Y la tzedaká son los actos de justicia social. Me gusta la tríada en ese orden, y me gusta también aprovechar y citar otra vez al Rab Marcelo Polakov, con quienes compartimos aquí, para aquellos que no nos conocen, desde la ciudad de Córdoba, junto con Marcelo y toda la comunidad del Centro de la Israelita. En el año pasado, no, el anteaño pasado, porque el año pasado fue de manera, me acuerdo, virtual, así que fue por lo menos el anteaño pasado que estábamos presencial, aprendimos una lectura, creo que era, si Marcelo está escuchando o viendo esto acá o lo va a ver grabado, lo va a poder corregir. Me parece que él Marcelo citó no sé si era al Magid de Meserit u otro maestro jasídico, uno de los grandes maestros jasídicos, donde esto que vos decías, que las tres, teshuvá, tefilá y tzedaká, alteran el veredicto. Marcelo nos enseñó una hermosa, citando a un maestro jasídico, que ma'avirim es del verbo le'ahavir, que le'ahavir es hacer pasar.
hacer pasar una cosa de un lado al otro. Entonces, cuando el texto del Mahzor dice Ma'avirin et ro'agzera, que estas tres acciones, como dice la traducción del Mahzor, pero la justicia, el arrepentimiento y la oración atenúan. Ese es el verbo que utiliza. Atenúan la severidad del veredicto. Sí, atenúan. La palabra Ma'avirin, absolutamente desde el lenguaje, aprovechamos para mandarle un saludo. Mira quién está ahí, la Ale Cohen. No quiero saber qué hora es en Israel. Debe estar Ale muy despierta, Gili muy durmiendo. Ale, un beso grande. Así que si Gili ve esto, Ma'avirin es hacer pasar, es decir, que estas acciones hacen pasar, nos hacen transitar de una manera particular el trance del juicio. No atenúa, no cambia, sino que atravesamos como si fuese que estamos con un equipo, si fuésemos escaladores y vamos con el equipo correcto, con los esquíes, con las cuerdas, con los ganchos, con la mochila, eso sería el equipo que nos permite, la Teshuvá, la Tefilá de acá, atravesar la cima del rocoso momento del juicio. Muy bien, Rab. La siguiente pregunta se vincula con la situación sanitaria y epidemiológica que nos toca atravesar por estos tiempos, que tan, digamos, drásticamente ha complicado a mucha gente y también hasta nos ha determinado algunas pérdidas vitales muy significativas, con mayor o menor cercanía a cada uno. La pregunta apunta al hecho de cómo podemos acompañar sabiamente a los enfermos desde la perspectiva judía. ¿Cuál sería uno de las mitzvot, ¿no es cierto? Es estar cerca, ¿no es cierto?, para fortalecer, alentar, tratar de cubrir necesidades. ¿Cuál sería una manera judía de acompañar a la gente que está atravesando una situación difícil de enfermedad? Ok, bueno, viene bien la inquietud, Mario, para recordar que aquí en la Keilah hemos por lo menos lo hemos intentado, y creo que lo hemos intentado con éxito, pero siempre estamos creciendo y madurando. Existe desde hace un tiempo un grupo de personas voluntarias que se llaman Lev Levi, que están muy, muy cercanos a tu familia también, algunos de ellos, que se han convocado bajo el inspirador paraguas de algo que es verdaderamente una mitzvah. Esta mitzvah se conoce como Bikur Jolim, ¿sí? Como Bikur Jolim. Es más, Bikur Jolim está considerado una de la visita a los enfermos, está considerada una, parafraseando a la Mishnah, a la primera parte del Talmud, es una mitzvah que tiene recompensa, un shar en este mundo, y va dejando una especie de cuenta corriente, de depósito en cuenta corriente en el mundo, o como nos gusta decir, en el tiempo por venir, ¿sí? Más allá de que también solemos nosotros, nos gusta recordar que el mérito de la mitzvah es la mitzvah en sí misma y el sentido, shar mitzvah, mitzvah, y el sentido de trascendencia que genera la acción de una mitzvah. Dicho esto, Bikur Jolim, la mitzvah de visitar a los enfermos, hoy tiene, bueno, una serie de parámetros que incluyen, que tienen que responder, y aquí hablando frente a una autoridad en el mundo de la medicina, y no es ninguna metáfora, es que estoy hablando verdaderamente con una autoridad. Estamos, queridos aquí que están en Rab Online, allí en Alta Gracia está una eminencia en el mundo de la medicina, así que con un poquito de humildad, sí, la definición de salud sigue siendo que es el estado de completo bienestar biopsicosocial. ¿Estamos bien todavía ahí con eso? Está un poquito más completa ahora. Es biopsicosocial, emocional, espiritual.
Muy bien, gracias, gracias. Bueno, el Bikur Jolim debe atender, debe tener una aproximación para cada una de esas instancias. Para cada una de esas instancias. Y debe ser, el Bikur Jolim debe necesariamente incluir al personal médico. Lo que pasa es que, bueno, es un pack grande de descripción de cómo hacer Bikur Jolim, cómo proceder con Bikur Jolim. Pero si tengo en el estilo de Rab Online, que es así más de ping-pong, bueno, lo que podemos por lo menos sembrar es que tenemos que concentrarnos en dos cosas. Una, y esto no está destinado, ninguna mitzvah está destinada a rabinos. No, hay que desprofesionalizar la idea de que los rabinos son los que en este caso tienen que ir cuando podamos, ojalá pronto volver, ojalá no tuviéramos que visitar, pero la enfermedad forma parte de la forma en que Dios nos creó. Los materiales se desgastan con el tiempo, las enfermedades ocurren, suceden. Entonces, uno, cuando vas a hacer Bikur Jolim, tenés que tener conciencia de que vos no arreglás nada. Vos no estás ahí para arreglar. En uno de los libritos que usamos para estudiar con este grupo de voluntarios que, entre otras cosas, desarrollan la mitzvah e inspiran a otros a desarrollar la mitzvah de Bikur Jolim, leímos que dice, you don't fix, vos no arreglas, ¿no? Cuando uno hace Bikur Jolim, uno no tiene que sacarse la fantasía de que uno vaya a curar al enfermo. Y otro que podemos decir es que uno tiene que prestar mucha atención, desarrollar la empatía desde dónde está el enfermo, cuál es su contexto familiar, su biografía, por supuesto, qué tipo de patología, de enfermedad está cursando. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta para hacer una buena práctica de Bikur Jolim. Y para terminar, primero que invito a todos a conectarse con nosotros, con Mario, conmigo, para sumarse e integrar este grupo Level Lev, con Marisa Drexler, que es quien está liderando ahí, gestionando y liderando el espacio de Level Lev. Realmente los esperamos para que sientan la belleza de lo que es vincularse emocional, espiritual, biológicamente, emocionalmente con el enfermo, y que todos o hemos estado o vamos a estar enfermos, y nos va a hacer una hermosa caricia al corazón y al alma que nos venga a visitar un hermano o una hermana en nuestra comunidad. Dicho esto, uno tiene que gestionar muy bien el silencio. Así que si tu pregunta fue ¿de qué manera se hace una correcta práctica de Bikur Jolim? Empezando por la conciencia de que uno no va a arreglar nada, no va a curar al enfermo, se presenta como un ser humano ante otro ser humano, con la complejidad que eso implica. Y dos, tiene que gestionar muy bien el silencio y poner el oído al servicio del enfermo. Después de eso, 25 cosas más podemos decir. No sabes que había un pediatra muy conocido en Argentina, que es quien desarrolló la entidad tan endémica en nuestro país, que es el síndrome urémico hemolítico, el llamado el mal de la carne roja, que el doctor Carlos Di Gianantonio, él tenía un aforismo, un lema central, que lo tomó de algunos filósofos de la antigüedad, que decía, los médicos debemos curar pocas veces, o logramos curar pocas veces, aliviar cuando es posible, pero acompañar siempre. Amén, amén. Aprovechamos para saludar ahí a Jason Ruth, a quien le mandamos un beso gigante, quien también está liderando otro de los espacios nucleares vitales, junto con Sandra, que es la asistencia social, y que pueden leer ahí en el comentario, que también, en complemento con lo que decíamos recién, con los voluntarios recién,
desarrollan esta artesanal práctica de ayudar a cada uno con medicamentos, con, la tarea que es asistencia social excede, en el buen sentido de la palabra, excede a la problemática, a la angustia de la enfermedad, porque también asisten a quienes padecen hambre, a quienes padecen de frío, a quienes padecen de dolencias psicoespirituales. Así que un saludo también para Ruth y para Sandra y para todo el equipo que acompaña Asistencia Social, en quienes y con quienes también de manera complementaria cumplimos la mitzvah de Bikur Jolim, entre otras. Querido Rab, ha llegado el momento del Rabbi Game. El momento de la inspiración espontánea a través de alguna consigna que nos tomamos la licencia a modo de juego de desarrollar entre nosotros, pero que de alguna manera transmite emociones, enseñanzas, sabiduría y mensaje de vida. Pasando de un tema a otro, como es esta dinámica de Rab Online, vamos a ir al tema del Omer, que es el periodo que estamos transcurriendo, en donde se establece de alguna medida el camino hasta llegar a la recepción de la Torá. Entonces, la pregunta es, una pequeña introducción previa. La tradición nos dice que durante estas semanas tenemos que un poco tratar de mirarnos hacia adentro para desarrollar, potenciar y fortalecer algunas cualidades que de alguna manera nos constituyen la esencia de nuestra persona para transformarnos y hacernos llegar a la altura de poder merecer la recepción de la Torá cuando llegue el momento de Shavuot. Entonces se habla del amor, de la bondad, de la disciplina, de una serie de atributos de las 7 sefirot emocionales, ¿no es cierto?, de la Kabbalah. Entonces la pregunta va de que un poco la consigna de este Rabbi Game es ¿cuáles serían tus 7 cualidades que vos considerás que cada uno debería desarrollar para llegar enaltecidos a ese momento y estar a la altura del encuentro divino que vamos a tener en Shavuot? ¿Cuáles serían el desarrollo puntual de esos 7 atributos que vos considerás centrales que hacen a nuestro crecimiento personal para llegar a esas alturas espirituales? Es tan fácil que me la hace siempre. Ok. Sin orden, lo que sí, permítanme la libertad de decirlo, sí, claro. Sin orden de importancia. Empatía, sin duda. Siempre ponerse, literalmente, la definición clásica de empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Empatía, sin duda. Solidaridad, tenacidad, ¿no? Las cosas no nos vienen regaladas, hay que concentrarse y digamos, las cosas se logran con esfuerzo, nada se logra. Y si es regalado, hay algo que habría que revisar. No es que está mal, pero así que dije, sensibilidad, empatía, tenacidad, no, resolución y perseverancia, esa es, perseverancia. Escucha, desarrollar la capacidad de escucha, silencio, escucha y silencio. Nos viene a la mente el consejo del rey Salomón, ¿sí? La sabiduría de Salomón estaba vinculada al silencio de Melech Shlomo. ¿Cuántas van, Mario? Estamos en 4. Yo pensé que ya estábamos hechos.
el humor, el humor, el humor, la conciencia de ser parciales, de ser una parte dentro de un todo que nos desborda, realmente no somos el todo, somos una parcialidad, somos una verdad parcial. Esa conciencia no sabría cómo decir en una sola palabra, es más que humildad. Vamos 6. Vamos 6. Y ¿cuál es la séptima, Mario? Terra, que... No mencionaste el estudio hasta ahora. No mencioné, vos sabés que se me pasó por la cabecita, el estudio. Y es lindo, lo dejemos así, lo completamos con eso, sin duda, porque el estudio, de acuerdo a algunos sabios, es lo que lleva a todo lo otro. Así que, bueno, esas son las 7 mías. Lo que les pedimos encarecidamente, no como chiste, en serio, que no sean copiones. Que cada uno haga este mismo ejercicio, creo que ese es el sentido que le queremos dar aquí. Que cada uno realmente ponga sus 7 virtudes capitales, ¿no? Que haga su propio ejercicio diario de colocar y que se comprometa con ellas. Muy bien, querido Ram. Volviendo a las preguntas y también anclándonos quizás en alguna, digamos, noticias de los medios periodísticos nacionales, hablamos mucho de cuestionamiento a la justicia. Cuando la justicia deja de ser justa, cuando ya hay ciertas condiciones que, de acuerdo al desarrollo y el conocimiento de los hechos, deberían orientarse en una determinada dirección y, en definitiva, la justicia no obra de una manera justa, ¿no? Entonces, la pregunta, bueno, y este tipo de contingencia muchas veces lleva a una reacción popular, ¿no? La justicia por mano propia, la protesta, el descrédito de la institución judicial. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante una injusticia? ¿Cuál sería la manera judía de mirar la injusticia y cómo debemos gestionar nuestra conducta para, tratar de honrar el mandato de Tzedek Tirdof, ¿no? De justicia, perseguirás? Achiquemos el gap de la pregunta. ¿Cuál sería? ¿Qué hacemos frente a una cosa que consideramos injusta? ¿La aceptamos, reaccionamos, digamos, masticamos bronca? ¿Cuál sería, digamos, la sabia reacción de acuerdo a la, digamos, mirada judía frente a este tipo de situaciones? La primera dimensión que tenemos que tener en cuenta respecto de la justicia es la idea de la verdad, la búsqueda de la verdad. Recuerden que el pasaje, que vos estás citando, han sido varias maneras interpretadas, la repetición, justicia, inclusive también se le ha agregado una tzedek betzedek tirdof. El texto original es justicia, y ya un agregadito de la letra bet, justicia, con justicia perseguirás. Pero lo primero que tenemos que, lo primero que tenemos que trabajar cuando pensamos en la idea de la justicia es la idea de que no hay justicia sin verdad. No hay justicia sin verdad, en la búsqueda de la verdad. Luego, también
hay el encontrar las personas. A ver, la justicia está gestionada por lo humano. Entonces, para arribar a través de los caminos de justicia a la verdad que conducirá a la segunda y última justicia, tienen que estar en manos de personas idóneas, de personas que se hayan formado académicamente, espiritualmente, emocionalmente, éticamente, para que sean ellos quienes juzguen. Porque la verdad que en última instancia, los administradores de la justicia en el plano de la realidad son los seres humanos, son los seres humanos. Así que ahí tenemos una serie de dimensiones de cómo administrar bien. Lo que pasa es que, bueno, no sé si es nuestro país no es el único. Es una otra enfermedad de la humanidad el poner en manos de personas no idóneas la administración de justicias. Y nos olvidamos muchas veces de que los jueces de Israel han sido invitados a no dejarse enceguecer por el soborno, ¿no? No dejar torcer ni a derecha ni a izquierda, no dejar torcer el juicio y la verdad, el verdadero juicio, mediante los actos de soborno. Así que alejándonos del soborno también es que administramos. Creo que dice algo así, el pasuk, que algo así como que el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Así es. Y digamos, no, hasta ahí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta se relaciona con el hecho de que el pueblo de Israel tiene los 613 preceptos, que un poco, como vos lo señalás en muchas oportunidades, son como balizas que nos marcan un camino personal, ¿no es cierto?, de desarrollo espiritual. Y el resto de los pueblos tiene las 7 preceptos universales, ¿no es cierto? Para los Benei Noach, ¿no es cierto? Las leyes para los hijos de Noach. ¿De dónde salen esos preceptos? Porque en la Torá no están. ¿De cuál es la fuente? Sí. Esto tiene que ver con muchas cosas. Si querés mencionar los preceptos universales también para los amigos que... ¿Cuáles son los 7 preceptos? Ok, la prohibición de la idolatría, de lo que sería Abodat Elilim, la idolatría, ese es uno. Va sin orden, sin orden. No robar, el robo, no asesinar, y ahí tenemos que distinguir que en los tiempos donde estas leyes tomaron cuerpo, el asesinato era el asesinato que no estaba mediado por tribunales, porque recuerden que en la idea bíblica existía la pena de muerte. Y lo recordamos justamente en Yamim Noraim, las 4 maneras de ejecutar la pena, más allá de que Talmud dice de que nunca hubo necesidad no llegamos a tal extremo. Bueno, habría que ver eso. Pero bueno, no la prohibición contra la idolatría, la exploración de lo que se llama el Hilul Hashem, el profanar el nombre de Dios, no robar, no asesinar, las relaciones de carácter incestuoso vinculado con lo sexual, el Ibur, Eber Minahai, la prohibición de comer la carne de un animal cuando aún está vivo, que tiene que ver con la empatía que se va inclusive hasta el mundo del animal, y para unirlo con lo anterior, el establecer cortes, tribunales que gestionen la justicia. Esos son los 7 preceptos, los llamados Sheva Mitzvot Bnei Noach. La Sheva Mitzvot Bnei Noach. Si mal no recuerdo, es en el Talmud. Lo que me tienen que ayudar, alguno por aquí, es que me diga el tratado. Mi memoria comienza a desfallecer. Pero es en el Talmud donde se nos dice, sin dudas en el Talmud, realmente no me acuerdo el nombre del tratado,
Pero Dios le ordena a Adán, al mismo Adán, le instruye en 6 de las 7. Te estoy mirando a vos cuando tengo que mirar ahí, pero tengo que mirar ahí a la camarita. La séptima recién le es entregada, y de ahí es que el nombre deriva de las leyes noágidas. La séptima, que es esta prohibición de Eber Minahai, de comer de un animal, de un animal que aún está vivo, le fue recién comandada a Noaj. Así que Noaj hereda 6 de generaciones desde Adán, y a Noaj y a su generación se lo instruye en esa séptima de la prohibición de comer de un animal vivo. Pero la fuente es el Talmud. Disculpen que no recuerdo el tratado, pero es el Talmud sí o sí. Perfecto. Vamos ya recorriendo el último tramo de esta instancia de la hora. La pregunta creo que va a ser la final, quizás, salvo que algún amigo busque. Sí. Me es una tentación siempre llamar a Maimónides a nuestros espacios de estudio. Es el Rambam, Maimónides, el que nos deja una tremenda inquietud. Más que una inquietud, nos deja un consejo en el hilo vinculado con la praxis de estas 7 preceptos que están incluidos en los, digamos, hay que agregarle otros 606 para terminar el número de 613. Pero además de respetarlos, Maimónides dice que en Ma'amad Ar-Sinai, en la entrega de la Torá en el monte Sinai, fuimos ordenados a enseñar a todas las naciones la observancia de estas 7 mitzvot. O sea, hay que observarlas y enseñarlas. Y de esa manera, toda la humanidad, y esto es muy inspirador, de esa manera toda la humanidad tiene una posibilidad de participar en el Olam Haba, en el tiempo por venir. Para el pueblo de Israel, digamos, en lo que son 613. Y para el resto de las naciones, con cumplir, es un negociazo. Nuestros abuelos ashkenazíes dirían agroise metzie, una enorme oferta. Con 7 ya tenés lugar en el mundo por venir, así que a cumplir y a enseñar. Muy bien. La pregunta que quería acercarte para ir cerrando el encuentro de hoy se refiere a un poco vinculado con el Seder de Pesaj, en donde en el cierre del Seder hablamos de Leshana Haba Birushalayim, ¿no es cierto? Pues casi volviendo a tejer una relación con cómo empezamos hablando de Israel. En el Seder de Pesach señala que nos veamos en Jerusalén todos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el ideal sionista es central en el pueblo judío? Nosotros que somos judíos diaspóricos, ¿no es cierto?, por elección, estamos llamados a tener, digamos, un ideal sionista, a terminar, digamos, cercanos, habitando la tierra prometida. Ok. Vamos a empezar como una especie de declaración de principios. El sionismo ha sido abordado, no hay un sionismo, hay varios. Quienes estudiamos, pudimos estudiar historia, sabemos que distintos pensadores han desarrollado distintos aristas y vértices del sionismo. Una de las expresiones del sionismo es la aliá, una de las expresiones del sionismo, no la única. O sea, aliá no es igual a sionismo. Y ahora sí respondo, sin duda, porque todo empieza, nada más, hablamos de Brit Milá, hablamos de Abraham, hablamos Lech lecha me'artzeja u'memoladeteja u'mibeit abija el haaretz asher areka ve'eseja legoy gadol ba'avarjeja
cuando Dios se revela en la conciencia del patriarca Abraham y de la matriarca también Sará, se revela en esa conciencia, lo que escucha Abraham, la voz que escucha Abraham es: vete de tu casa, de la casa donde naciste, de la tierra donde creciste, del entorno donde te desarrollaste, deja todo eso y andate a la tierra que te habré de mostrar. Y allí vas a ser braja, y allí te vas a... O sea, es la relación de Yahadut con la idea de Israel, con la tierra de Israel y con el Estado de Israel, en lo más allá de los formatos políticos que puede haber tomado, es como si fuese la brasa y la llama. ¿Vieron cuando hacemos un asadito que está la brasa y está la llama? Tratá de separarla. No podés. Es una relación, digamos, creo que es inextricable, es la palabra. Inextricable. No se puede separar. Sin duda que el sionismo, en cualquiera sean las expresiones que adopte ese sionismo, y resalto una palabra que dijiste, tenemos derecho de elegir no vivir en la tierra de Israel, al igual que lo tuvieron 2 tribus y medias en tiempo de Moshe. Ellos eligieron y Moshe lo entendió, autorizó y legitimó la decisión de la tribu de Reubén, de Gad y la mitad de la tribu de Menashe, si es que la memoria no me falla, que ellos eligieron asentarse del otro lado del Jordán, en algún lugar en lo que hoy sería Jordania y tal vez un poquito del sur de Siria. Norte de Jordania, sur de Siria, hoy. Las tribus se quedaron allí y hay un derecho a elegir de no vivir en la diáspora. Eso no nos hace menos sionistas. Pero es inextricable la relación con la tierra de Israel y el desarrollo de un judaísmo pleno. Querido Rab, vos lo pedís, vos lo tenés. Nuestros amigos ya aportaron la cita de dónde están relatados, en qué tratado talmúdico están declarados los 7 preceptos. Entonces dice el tratado de Sanedrín 56a. Así que ya tenemos la fuente por gentileza de Luisa. Eso es Rab Online. Eso es el corazón de Rab Online. Excelente, Luisa. Un abrazo grande ahí en Río Ceballos. Increíble, Sanedrín, claro, por supuesto. Bravo, Luisa. Rab, querido, para también homenajear a Medinat Israel en este Yom Ha'atzmaut tan significativo que desde la distancia también resuena emocionalmente de una manera importante. Tengo acá el Sidur para que leamos lo que leemos habitualmente en Kippur, de la oración para el Estado de Israel. Así que dice: Padre Celestial, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, que marca el principio de nuestro renacimiento y redención. Ilumina con la luz de tu verdad a sus dirigentes, ministros y consejeros, y condúceles con tu buen consejo. Concede la fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórgales tu salvación y corónalos con la victoria. Extiende la paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. Recuerda a nuestros hermanos, toda la congregación de Israel en todos los países de su dispersión. Condúceles prontamente erguidos a Sión, tu ciudad, y a Jerusalén, el santuario dedicado a tu nombre. Como está escrito en la Torá que revelaste a Moisés: aunque se hallasen tus hijos dispersos por los confines de la tierra, de allí los reunirá Adonai tu Dios, y de allí los tomará. Y te traerá Adonai tu Dios a la tierra que poseyeron tus antecesores, y volverás a poseerla de nuevo. Unifica nuestros corazones para amar y venerar tu nombre, y observar todos los preceptos de tu Torá. Manifiesta tu gloriosa majestad a todos los habitantes de tu mundo, y que proclame todo aquel que tiene hálito de vida: Adonai, Dios de Israel, es Rey, su soberanía rige por doquier. Amén, Selah. Amén, Selah, para cerrar en Ibrit, solamente el principio. Avinu, dado que nuestra lengua consagrada y la lengua oficial del Estado de Israel, Avinu Shebashamayim, Sur Israel Begoaló, Barej et Medinat Israel,
Reshit Smihat Geulatei. Hag Sameach y Shabbat Shalom de mi parte para todos. Un gustazo. Bueno, gracias a todos por participar, por sumarse, por estar presentes a esta cita quincenal con la sabiduría judía que de la mano de Rabbi Prisker, del Rabbi Gabriel Prisker, nos abre la puerta del Centro de Unión Israelita, y los invitamos, Dios mediante, para encontrarnos en 15 días en otro episodio de esta saga de diálogos y de enriquecimiento que llamamos Rab Online. Gracias a todos, Laila Tov. Chao. Un placer estar hoy con ustedes. Chao. Hag Sameach. Chao.